¿Cuántos pueden darle gloria a Dios en esta mañana? Amén. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que están en las redes sociales, amén. Gloria a Dios. Vamos a Éxodo 23. Es uno de los mandamientos del Señor, amén. Que se nos dio a todo el mundo, amén. No solamente al pueblo de Israel, sino también para nuestras vidas. Y dice la palabra en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice, no tendrás dioses, ¿qué? ¿Delante de quién? ¿Quién es mí? Dios, amén. De mí, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está ¿dónde? En el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis, ¿qué? Mis mandamientos. Tome asiento. Hoy vamos a hablar de romper las maldiciones generacionales de idolatría. Amén. Rompiendo las maldiciones generacionales de idolatría. Y esto tenemos que romperlas, amados hermanos, hasta la tercera y cuarta generación. Porque dice el Señor, de los que ¿qué? Me aborrecen. Dios, hermanos, es aborrecido cuando la persona, ya sea en ignorancia o ya sea consciente, con sabiduría, con conocimiento o con aquella conciencia, se hace imágenes. Porque lo primero que vemos, hermanos, es, dice, no te harás ¿qué? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y dice, y no te harás imagen, ni ninguna cosa semejante a él. Entonces, no puede uno hacerse ninguna imagen, hermanos, ¿sí? No puede uno adorar ningún otro Dios, hermanos, porque nuestro Dios es fuerte y es celoso. Amén. Y cuando la persona se crea una divinidad diferente, ya sea de yeso, ya sea de palo, ya sea de lo que usted quiera nombrar, ¿me entiende? Se hace un ídolo. Y Dios aborrece la idolatría. La idolatría es abominación de delante de Dios. Amén. Por eso Dios lo establece y ese es el primer mandamiento, hermanos. Ese es el primer mandamiento que Dios habló por medio de la boca de Moisés a los hijos de Israel o al pueblo de Israel. Y este mandamiento no solamente fue para los judíos, hermanos, sino fue para todas las generaciones. Son los 10 mandamientos, hermanos, que se escribieron para que nosotros caminásemos en ellos. Y en estos 10 mandamientos, hermanos, el primero, hermanos, es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Y quién es el que está arriba en el cielo? Dios. Dios está arriba en el cielo, hermanos, y no podemos hacernos ninguna semejanza del que está arriba en el cielo, ni del que está debajo, hermanos, de la tierra. ¿Sabía usted? Dios, hermanos, no se puede, a Dios no se le puede, hermanos, ¿sí? Hacer, hermanos, una figura. Yo no puedo hacer una figura y decir, este es mi Dios. Porque al hacerme yo la figura y decir, este es mi Dios, entonces yo comienzo una adoración, yo comienzo una veneración, yo comienzo, hermanos, una honra o una alabanza o una adoración, hermanos, a algo que yo me estoy creando, hermanos, en semejanza de Dios.
Que por cierto, hermano, le voy a decir esto. A Dios nosotros no lo hemos visto. ¿Y cómo me voy a hacer yo una imagen del Dios invisible del cual no he visto yo? ¿Quién ha visto a Dios aquí? Nadie. Ni siquiera a Jesucristo miré, hermanos. Cuando Jesucristo se nos revela por fe y para fe. Como dice la Escritura, porque está escrito que el justo por la fe vivirá, o sea, por el solamente creer que hay un Dios que nos redime del pecado. Pero yo no puedo, hermanos, adorar una imagen, yo no puedo venerar una imagen, porque el primer mandamiento lo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, nada. Dice, y lo que dice en el versículo 5 dice: ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga, es un mandamiento muy pesado. Les voy a decir esto, hermanos, por si usted no sabe, y para los que ya saben, pues se lo voy a recordar. Pero yo era de los que pagaba mandas. Yo soy de Jalisco, ¿verdad? Aunque ya no sé si soy de allá, dijo la India María. Ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Pero yo pagaba mandas. Se las pagaba a la Virgen de San Juan de los Lagos. Me quitaba los zapatos y caminaba 44 kilómetros, hermano, descalzo, hermano. ¿Qué es la Virgen de San Juan de los Lagos? Es una imagen que se hizo de alguna persona, como usted y como yo, ¿sí? Alguien se hizo una imagen y la colocó allí, se le da honra, se le da gloria, hasta gloria se le da. Y caminaba yo descalzo, pidiendo manda, pidiendo por esto, pidiendo por aquello, y nunca se me concedió. Hasta que vine acá a los Estados Unidos y Dios trató conmigo, hermano, y fue cuando se me reveló a mí por medio de la Escritura, hermanos. Dios trató conmigo y me dice: ¿qué acaso no soy suficiente yo? ¿No es suficiente lo que yo hice en la cruz del Calvario por ti? Para perdonar tus pecados, para sanar tus heridas, para curar tus dolores, para las demás personas. Y entonces, hermano, yo miré todas las imágenes que teníamos en la casa, hermano, en las paredes. Y comencé a decirle: tú no eres Dios, tú no eres Dios, tú no eres Dios. Y saqué todo, hermanos, todas las imágenes de mi casa. ¿Por qué? Y no solamente de mi casa, sino de mi corazón. Y más cuando comencé a comprender, comencé a analizar, se me fue revelado, hermanos, lo que dice el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos. ¿Me entiende? Si usted va para, ¿dónde se llama allá donde tienen a Buda? En Asia, por allá, en Asia, Japón, China y todas esas partes, por allá tienen diferentes dioses. Un viejo panzón ahí, para ellos ese es su Dios. Le arriman allí a la estatua, hermano. ¿No ha visto los restaurantes? Les ponen comida, les ponen esto y lo otro. Pregúnteles a ver si se la come. Le aseguro que se les echa a perder ahí. Entonces, hermanos, ahí es donde comienza el problema, hermanos, de que nuestras generaciones, por eso le dije en el tema, rompiendo las maldiciones generacionales de la idolatría. Nosotros tenemos que romper generaciones generacionales que venimos arrastrando de atrás de nuestros antepasados. Porque cuando nosotros, hermanos, nacimos, hermanos, digamos, sin nada. Pero como el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, hermanos, pagaba mandas, adoraba ídolos. ¿Sabe a qué ídolos adoraba? No sé si ustedes han oído, hay unos que adoran al Cristo negro, otros que adoran al Cristo blanco, otros que le rinden tributo a San Judas Tadeo, otros que a
a diferentes divinidades, a diferentes estatuas, a monumentos que se han hecho, hermanos, sí, y nuestros antepasados vinieron honrando, hermano, venerando, dando culto a las imágenes antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y allí es donde ellos, hermanos, sin darse cuenta o dándose cuenta, echaron maldiciones sobre nuestros lomos, sobre nuestras espaldas. Y por eso, hermanos, es que hoy en día, hermanos, mucho pueblo, hermanos, está maldito, está amarrado con cadenas que no las ven, sí, con grillos, con ligamentos, hermanos, por causa de la idolatría. ¿Y dónde se lo muestro? En el primer mandamiento de allí de Éxodo 20, hermano, 20, ahí le va. 5 dice, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios viene y visita, hermanos, Dios viene y nos visita a nosotros, hermanos, y comienza Dios a hacer juicio por todo lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y uno dice, mamá, en una ocasión yo le dije a mi mamá, ¿por qué? En mi familia, ¿verdad? Me duele decirlo, pero tengo que decirlo. Mi abuelo, agarró de ese vertíligo, no sé cómo se llama esa cuando están todos manchados, ¿verdad? De la piel, que se hace como pintitos, ¿verdad? ¿Mande? ¿Vitilo? Vitiligo, ok. Y agarró eso, hermanos. Y eso, fíjese bien, estoy hablando de mi abuelo, el papá de mi papá. Y él tenía eso. ¿Y qué sucede, hermanos? Nace una hija de una prima, hermana mía, nace con eso. Y luego enseguida nace mi hijo Ángel, el que estaba tocando ahorita piano. Nació con eso también, todo esto aquí. Cuando lo miré, dije, no, esta es una maldición generacional que yo tengo que cortar. Y comenzamos a orar, a ayunar y a orar y a cortar y a reprender la maldición. La cortamos. Él está limpio. Bendito sea Dios. Pero la hija de mi prima hermana, no, ella sí quedó igual. Y entonces, hermano, no hace mucho, muere también mi abuela. Después de que mi abuela murió, hermano, mi hermano tenía 19, 20 años ya. Y de repente comienza a mancharse todo. Y le dije, ¿sabes qué? Hay que reprender, hay que cortar esa maldición generacional. Y comenzamos, y él comenzó a venir, y después se apartó, hermanos, de venir o de las cosas del Señor. Y se logró parar un poco, frenar, ¿sí me entiende? No se le quitó, pero ya quedó frenado, no se le está ahorita corriendo. Eso. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Es que en mi familia, ¿sí? Adoraron mucho, veneraron mucho a los ídolos. Y los ídolos, hermanos, adorar los ídolos, Dios viene y trae juicio sobre la familia. Hasta la tercera y cuarta generación. Y esto lo tenemos que cortar nosotros, hermanos. Cuando nosotros vamos entendiendo, ¿sí?, lo que Dios está hablando en su primer mandamiento, entonces nosotros debemos de actuar inmediatamente y empezar a cortar maldiciones generacionales. Porque nuestros hijos van a venir haciendo las cosas que hacían nuestros antepasados. ¿Y qué es lo que decimos? Mira, este nació igual que su abuelo. Este nació igual que su bisabuelo. ¿Por qué? Porque se va ¿qué? Brincando eso. Eso va brincando, eso va brincando. Y si no lo cortamos, si no lo paramos nosotros, hermanos, entonces vamos a tener el día de mañana un problema grave. Otros hermanos, a lo mejor dice uno, no, estos no tuvieron ídolos. Pero el ídolo de ellos, hermano, si lo vemos de esta manera, dijimos, este era bien alcohólico. ¿Verdad? El ídolo de aquella persona, tal vez decía, no, si yo creo en Dios, pero su ídolo siempre era el alcohol. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Sucede, hermanos, que va caminando ese el tiempo, hermanos, y después cuando le nacen los nietos, los bisnietos o tataranietos, dicen,
este salió igual que su abuelo, este salió igual que su bisabuelo, alcohólico. Y eso va caminando. Otra de las cosas que aprendí en la familia es que mi hijo Ángel, el mismo que le digo que nació así, ¿verdad? Que gracias a Dios ya se lo quitó, también nació a la edad de 6 meses, tenía piedras en los riñones. Y cuando orinaba él, sí, orinaba sangre. Y yo no me había dado cuenta hasta que dije, rompí el pañal y me dije, ¿qué es esto, café? ¿A poco mi hijo toma soda a los 6 meses? Dije, la mamá le dio soda y le rompí el pañal y no, estaba lleno de sangre. Y me asusté un poco. Luego lo llevé para el hospital. Y le chequearon, le hicieron una resonancia en los riñones y muchas cosas allí. Dijeron, su hijo tiene piedras en los riñones y están al tamaño de una mármol, de una canica. Así de grandes las piedras, con 6 meses. Y tiene 6 meses el niño, ¿cómo va a tener piedras? Después de que Dios me lo sanó, hermanos, en una cruzada de milagros, me di cuenta de que una de mis tías me dijo, tú, dice, no deberías de tomar soda, me dijo a mí. Dije, ¿por qué? Pues yo siempre, todo el tiempo he estado sano. Dice, porque mira, tu papá ha tenido piedras en los riñones, tu tía ha tenido piedras en los riñones, tu tío tiene piedras en los riñones, la otra tía que tienes allá tiene piedras en los riñones, y tu bisabuelo y tu bisabuela tenían piedras en los riñones. Y dije, Dios reprenda al diablo, y yo también, ¿me entiende? ¿Y qué sucede, hermanos? Que eso viene brincando, ¿sí? Toda la familia estaba enferma de piedras. Gracias a Dios que yo no. Porque le digo una cosa. Yo casi me llegué a tomar 120 sodas en una semana, hermanos. Cuando trabajaba en las yardas. Yo aventaba 24, hermanos, traía más botes de soda atrás en el cajón de la troca que zacate. Porque tomaba soda, bastante, hermano. Yo andaba, hermano, los moscos, hermano, los animales, hermano, me seguían mientras yo andaba cortando las yardas porque era lo que estaba sudando. Tomaba y tomaba soda y sudaba, hermano. Todos los días. Todos los días me aventaba un 24. Y otras 2 cocotas así, hermanos. Y gracias a Dios no tengo piedras. Gracias a Dios que le disminuía eso. Pero, hermanos, sí, voy al punto de que estas maldiciones, hermanos, vienen porque Dios lo estableció en su palabra. Dios visita nuestras generaciones. Dios visita a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, hasta la 4ª generación, por causa de lo que nosotros idolatremos. Si no adoramos a Dios, hermanos, vamos a adorar a alguien más. Si no alabamos a Dios, vamos a alabar a alguien más. ¿Me entienden? Si no le damos la honra y la gloria a Dios, entonces se la vamos a dar a alguien más. ¿Y qué será ese algo más? No necesariamente tiene que ser que uno se haga una estatua o uno vaya y corte, hermanos, un mezquite, hermanos, y del troncón, hermanos, haga una estatua a uno y diga uno, este es mi Dios. No necesariamente tiene que ser eso, hermanos. Hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que se la pasan haciendo nuestros hijos en la televisión, en los juegos, hermanos? ¿Sí? ¿Cuáles son los ídolos de nuestros hijos? Pregúntele a sus hijos, ¿cuál es tu ídolo favorito? ¿Y qué cree que le va a decir el hijo? El ídolo que tiene ya no es, hermanos, ya no es un muñeco de palo, ¿sí me entiende? Ahora va a ser un Capitán América. Va a ser un Pokémon. ¿Sí me entiende? Va a ser un Superman, una Mujer Maravilla. Ese va a ser el ídolo de nuestros hijos hoy, hermano. Sí, y ellos se idolatran tanto, hermanos, sí, con sus ídolos, que ahora, hermanos, quieren ser iguales o quieren imitarlos a ellos, y por ese, sí, ende, hermanos, de ahí vienen, hermanos, las maldiciones. Ellos el día de mañana van a crecer así y se van a recordar, van a tener allí la imagen del Capitán América o de Robocop o de X persona, hermanos, y ese va a ser su ídolo. Y el día de mañana, por causa de eso, hermanos, ellos van a estar, ¿sí?, echando una maldición que no se va a ver sobre los hijos, que ellos van a tener nietos. Por eso uno tiene que romper las maldiciones.
Y eso muchas de las veces, hermanos, al ojo natural no se alcanza a ver. Estas cosas se tienen que ver con los ojos espirituales. Porque cuando hemos ministrado sanidad y liberación, hermanos, y cuando ministro, hermanos, en esa área de echar fuera demonios, ¿sí?, de idolatría, hermanos, ¿sí?, luego se siente la rebelión ahí adentro. Luego se sienten, hermanos, y después, hermanos, comienzan a vomitar, comienzan a aventar muchas cosas. Pero es porque, hermanos, la persona está sujeta a idolatría. Y esa idolatría, nosotros como padres somos responsables de cortarla. Porque si no, nuestros nietos, hermanos, van a nacer mal. Nuestros bisnietos, tataranietos, si es que Dios nos permite llegar allá a mirarlos, ¿sí?, ellos van a nacer con problemas. Entonces, se tiene que cortar la maldición. Mire lo que le dice, vamos a ver si de Deuteronomio 5. Ok. Vamos a Deuteronomio 5:9. Libro de Deuteronomio. Acá en Deuteronomio 5:9 están hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? También, y dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrece. Ahí lo tenemos una vez más. ¿Sí me entienden? Ahora, sí, Dios aborrece y Dios va a visitar, hermanos. O sea, Dios va a enjuiciar, Dios va a hacer juicio, hermanos, a nuestros hijos. Y uno se pregunta muchas de las veces, ¿por qué mi hijo está así, en estas condiciones? Conocí a una persona que me decía, pero si yo estoy bien, pero yo no sé por qué mi hijo nació así, por qué mi hijo empezó a tener estos defectos, por qué mi hijo esto. Y le comienzo yo a ministrar y le digo, dime, ¿en tu familia practicaban esto? Sí, ¿quién? Mi papá. Y aparte de tu papá, ¿quién más lo practicaba? Mi abuelo y mi bisabuelo. Bueno, a ti no te cayó, pero le cayó a tu hijo. ¿Qué dice el mandamiento? Y se quedó. Y dice, ¿ahora qué puedo hacer? Dije, tienes que comenzar a romper la maldición. Dios te ha hecho libre a ti, Dios te libró a ti, pero tú tienes que ayudar a que tu hijo sea libre. ¿Y cómo lo hago? Orando y ayunando. Porque Dios permite, hermanos, que muchas de las veces vengan espíritus a nuestra vida, hermano, para atormentar a nuestros hijos. Permite que vengan enfermedades para atormentar a nuestros hijos, para que los padres corten la maldición de la idolatría. No solamente de idolatría, de hechicería, de brujería. Y otras cosas. Ay, este nació, dice, este es bien envidioso como el abuelo. ¿Qué se le brincó? El espíritu de envidia. Y Dios tiene que visitar, hermanos, ¿sí me entiende? Porque es un mandamiento, ¿sí? Cuando a usted le dicen, no se lleve el stop, no se lleve la luz en rojo, haga el stop, y la persona no lo hace, hace un quebrantamiento ¿de qué? De la ley. Y por lo tanto, la ley le va a visitar. Y le voy a decir esto que me acaba de decir antier la aseguranza, cuando estaba yo sacando la aseguranza. Dice, aquí en Oklahoma, dice, ya no puedes manejar tu carro sin aseguranza. Y dije, ¿cómo está eso? Dice, están instalando cámaras en toda la ciudad. Dice, y los tickets ya no los da el policía así a veces, muchas veces cuando te para. Dice, ya te los van a dar por lo que registraron en las cámaras. Entonces ahora están poniendo cámaras en los stop o en las luces rojas de aquí de la ciudad, hermanos. En los highways o en los freeways ya están poniendo cámaras. Y entonces cuando usted pasa allí, va manejando a la velocidad que vaya, la cámara le va a chequear su placa. Y cuando le checa su placa, ya automáticamente le dice al policía si tiene aseguranza o no tiene aseguranza.
Y si no tiene aseguranza, ya cometió un infringimiento de la ley y por lo tanto ahora le van a mandar el ticket por correo. Y le dije, ¿desde cuándo comenzaron? Dice, apenas están comenzando. Para que se ponga listo. Cuando va a sacar la placa, ya no le dan placa como antes. Ahora tiene que estar la aseguranza ahí. Ya sale allí en la computadora. Puse en una troca mi nombre y cuando voy y la pongo mi nombre, ya traía la aseguranza en mi celular, pero luego me dice, todavía no sale registrada en el estado. Entonces tuve que mandarle, ¿sí me entiende? Tuve que mandarle el email para que lo miraran y ya cuando lo miraron dice, ok. Si no, de otra manera, hermanos, nos va a llegar el ticket. Entonces, Dios, hermanos, está obrando. Dios se está moviendo de diferentes maneras y uno tiene que romper las maldiciones generacionales. Y si uno no las rompe, hermano, ¿sí? Entonces van a venir las enfermedades, van a venir las cosas a nuestra vida. Y allí, hermanos, es donde va a estar el problema, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? La Biblia nos enseña, hermanos, que debemos huir de ella, hermanos. Primera de Corintios 10:4, ¿qué dice la Escritura? Por tanto, hermanos míos, huid de la idolatría. Cuando nosotros llegamos a la Escritura, el apóstol Pablo, hermanos, le dice a la iglesia primera de Corintios, tienes que huir de la idolatría. Le dice, oh amados, huir de la idolatría, hermanos, porque en la iglesia de Corintios estaban, hermanos, practicando, hermanos, ciertas idolatrías. Y uno tiene que huir, hermanos, como cristiano de la idolatría, hermanos. Y ahorita en este tiempo le voy a decir una de las cosas, hermanos. En la iglesia tradicional, hermanos, ¿sí? Entre más les dice que huyan de la idolatría, hermanos, ¿sí? Uno les predica y les enseña, hermanos, pero ¿sabe qué? Hay otros que están enseñando que no es problema tener un ídolo, que no es problema. Le están diciendo, ¿sabes qué, Dios? No es problema el mandamiento que tienes ahí, que nosotros tengamos ídolos y que los veneremos. No, lo que dice el primer mandamiento, que si tienes ídolos en tu vida, te deshagas de ellos, que huyas de ellos, dice el apóstol Pablo. Cualquier tipo de idolatría, hermanos, hay que huir de ella, hermanos, porque, hermanos, la idolatría, sí, trae consecuencias, trae un juicio, hermanos, sobre nuestras vidas, trae un juicio sobre la familia, trae juicio sobre los familiares, hermanos. Las consecuencias, hermanos, son, hermanos, 400 años, hermanos, sí, de una familia, hermanos, que venera o idolatra, hermanos, trae 400 años de maldición, hermanos, sobre las personas. En 400 años, ¿cuántas familias, hermanos, han de nacer de nuestros lomos? Es una descendencia bastante grande, hermano, de 4 generaciones. Casi 400 años, hermano. A ver, en 400 años, ¿cuántos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos van a nacer, hermano, en esas familias? Muchos. Muchos, hermanos, y todos ellos, hermanos, van a estar, hermanos, en el ojo de Dios, hermano, porque Dios los va a visitar, hermanos, y sabe Dios qué irá a hacer por causa, hermanos, de la idolatría que practicaron sus antepasados. Y nosotros, hermanos, los que hoy hemos entendido, hoy hemos comprendido, tenemos que romper, hermanos, todo tipo de idolatría, hermanos, en nuestra vida, todo tipo de idolatría en la vida de nuestros hijos, hermanos. Yo les digo a mis hijos, dejen eso de practicar eso. No practiquen esto, no practiquen aquello, no hagan esto, no hagan lo otro, porque yo sé, hermanos, como cabeza, ¿sí?, del hogar, ¿sí?, sé como padre, hermanos, que si ellos hacen esas cosas, Dios va a visitar, hermanos, la maldad de ellos.
O si hay cosas que yo practico, hermanos, o que yo hago, hermanos, que sé que están mal de delante de ellos, hermanos, ¿qué les espera a mis nietos? Si Dios me da nietos, ¿qué les espera a mis nietos? Entonces, son 400 años. Jeremías capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dijo Dios en cuanto a estas cosas, hermano? A ver, vamos allá. Jeremías. A la gente, hermanos, no les gusta que se les predique la verdad. A la gente, hermanos, no les gusta, hermanos, escuchar estos temas, hermanos, porque se ofenden. ¿Me entiende? Se ofenden, hermanos, pero nosotros no venimos para ofender a la gente, hermanos, ¿sí? Se hacen los ofendidos, hermanos, pero déjeme decirle, es mejor, le voy a decir esto, es mejor que nos sintamos ofendidos, hermanos, y que Dios hable y trate a nuestras vidas, que irnos al infierno, hermanos, y que nuestras generaciones se vayan al infierno por causa de la idolatría. Prefiero, hermano, que me pisen el callo ahorita, hermano, que estoy vivo, porque cuando esté muerto, hermano, va a ser demasiado tarde. Sí. Jeremías 10, versículo 1, en adelante. Oí la palabra de Jehová hablando sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de quién, hermano, de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las que, porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, dice, con plata y oro ¿qué? La adornan, con clavos y martillo la firman para que no se mueva. Ahí está, ¿verdad? Cuando tienen allá la cruz, ¿sí me entiende? Y luego una estatua ahí en la cruz con clavos, ¿verdad? Bien afirmado, dicen, este es el Señor Jesús, está crucificado todavía. No, mi Jesús murió y resucitó y está a la diestra del Padre, lleno de majestad y de todo poder. Y Él es mi intercesor, Él es mi abogado a la diestra del Padre. Ya no está clavado, como dice aquí, ¿verdad? Ahora dice, con martillo la firma para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen ¿qué? Poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Fíjese, los quieren hacer semejantes a Él. Y dice aquí que no hay ¿qué? Semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el ¿qué? El leño. Enseñanza de vanidades es el leño. ¿Qué le digo? La gente agarra un leño y dicen, este es Jehová de los ejércitos. La gente agarra un leño y dice esto y dice el otro de leño. Y se hincan y le besan los pies al leño. Y no saben. Y nos dice a nosotros, no les tengan miedo. Porque hay gente, hermano, tan ignorante, hermano, tan tonta que no lee las escrituras, hermano, que se atreven a decir y hasta tirar una maldición. Si no le besas las patitas, te va a caer un rayo. Si no le besas los deditos, un ejemplo, al niñito de yeso, como que le conocen el niño Dios, ¿verdad? O de porcelana o de hueso, de lo que lo hayan hecho. Si no le besas los piecitos, Diosito te va a castigar. Yo no tengo un Diosito, hermanos. Yo tengo un Diosote grande, hermanos. Yo tengo un Diosote que hizo, hermanos, el cielo y la tierra, hermanos.
Y que le voy a decir que ni los cielos de los cielos, como le dijo a Salomón, pueden contener tu presencia. Como dijo Salomón, dijo: Señor, te haré casa yo si ni los cielos de los cielos pueden contener tu presencia. Y uno anda haciéndose acá el ser humano un Dios de hueso, de palo, de lo que se lo haga. Pero el problema es que decimos: bésale los piecitos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me decía mi abuela o de lo que yo me acuerdo, bésale los piecitos, mi hijo, para que no te castigue, para que te perdone tus pecados. Ellos no tienen poder para perdonar pecados. Ellos no tienen poder, aquí dice la Escritura, no tienen poder para nada, no oyen, no hablan, están más sordos que la silla, hermanos, de aquí. Si los que tienen oídos, hermano, somos nosotros, y muchas de las veces no obedecemos, no oímos, hermanos, cuanto menos, hermanos, un muñeco de palo, de yeso, hermanos, de tierra, hermanos. Por eso, hermanos, hay que entender, hermanos, lo que la Escritura dice. Dice versículo 11. Bueno, 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Nuestro Dios está, ¿qué? Vivo, hermanos. Y es Rey eterno, hermanos. Dice: a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. 11. Le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Ay, ay, ay. Les dirás así: desaparezcan. O sea, en otras palabras, hermano, tumben los altares. Tumben los dioses, hermano. Tumben, hermano, la indignación, hermanos. Porque eso es indigno, hermanos, delante de Dios, hermanos. Yo digo una cosa, hermano, que el hogar donde hay idolatría, Dios no la visita para bendecirlo, hermano. Dios lo visita, hermano, para traer juicio en la casa donde hay idolatría. Y luego después se dice: ¿por qué estamos así? Pues pregúntate qué es lo que has estado practicando, qué es lo que has estado haciendo delante de Dios, que a Dios no le agrada. ¿Qué sucede, hermanos, con los que practican estas cosas? Porque para ser un idólatra tiene que haber práctica, ¿me entiende? Tiene que haber práctica. ¿Y qué sucede? Vamos a ver qué dice Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Aquí hay varias cosas, pero mire lo que dice: y manifiestas son las obras ¿de quién? De la carne, ¿verdad? O sea que el que practica la idolatría es un ¿qué? Dígalo, un carnal. Ya los mexicanos decimos: ¿qué onda, carnal? O sea, y dice así: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias. Y luego el versículo 20 dice ¿qué? Idolatría, hechicería y enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones y herejías. Pero el versículo 20, hermanos, voy a llegar ahí donde dice idolatría, porque estamos hablando de idolatría, para no pasarme a lo demás, que también podría ser lo demás idolatría, porque muchos idolatran el sexo, hermanos. Muchos idolatran el adulterio, la fornicación. Muchos no pueden vivir, hermanos, sin esas cosas, entre otras que hay allí. Entonces dice, hermanos, ¿verdad?, la idolatría, y vamos a seguir diciendo porque estoy haciendo la pregunta: ¿qué sucede con los que practican estas cosas? Y dice 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Es una amonestación, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino ¿de quién? De Dios. O sea, la idolatría no puede heredar el reino de Dios. Toda persona que es idólatra, escuche bien esto, toda persona que es idólatra no entrará en el reino de los cielos. Ay, que yo venero, que yo idolatro a Santo Tomás. No vas a entrar en el reino de los cielos. Ah, que yo venero a María. No vas a entrar en el reino de los cielos. Que yo venero a Santo Toribio. No vas a entrar en el reino de los cielos. Que yo venero al Papa. No vas a entrar en el reino de los cielos. Que yo venero al pastor. No vas a entrar en el reino de los cielos. Que yo venero a la pastora, yo le adoro, porque hay personas, hermano, que se atreven a decirle, mire, escuche bien esto, si adoras aún a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposa, al abuelo, al bisabuelo, la troca, el carro, la casa, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y se lo voy a decir por qué. Yo he oído personas que dicen, ay, te adoro, mijito, ¿cómo te quiero? Desde que me casé yo, hermanos, ni a mi esposa, ni a mis hijos, les digo, los adoro, los quiero. Porque la adoración solamente le pertenece a Dios. A Dios sí le doy adoración. A Dios sí le doy alabanza. A Dios sí le doy gloria. ¿Me entiende? Pero no puedo dársela a mis hijos. No puedo dársela a mi esposa. Porque entonces ellos estarían primero antes que Dios. Y hay personas, hermano, no sé si ustedes han notado eso o han oído esa palabra, te adoro. No es Dios, te adoro, mi amor. ¿No he oído el canto ese del mundo? Adoro los besos que nos dimos el día. Aquel se quedó idolatrado, hermano, con los besos que le daba. Y lo dice, yo te adoro, vida mía. ¿Los ha oído? Eso es idolatría. Y para la gente, hermano, se le hace tan liviano. A la gente se le hace tan sencillo. Le voy a decir, hermanos, Pablo, Pedro, todos los grandes de la Biblia, hermanos, a ninguno de ellos, hermano, que está aquí, solamente a uno, a Dios, a Jesús, le puedo decir te adoro. A ellos sí. Pero a los demás que están en la Biblia, ni a Esther, ni a Pablo, le puedo decir te adoro, Pablo. No podemos. Porque entonces volveríamos a ser idólatras una vez más. Y entonces, hermano, sí, las personas, hermano, sí, que practican estas cosas simplemente no entran al reino de los cielos. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Que les cierran la puerta a los hijos. Si Dios viene y los visita y habla y trata con los hijos y le dice, te vas a hacer esto y esto y esto otro, arrepiéntete del pecado de tus padres, de veneración, de adoración a la idolatría. Y si los hijos se percatan, hermano, si alcanzan a escuchar la voz de Dios, lo van a hacer. Y si no se percatan, hermanos, van a ir al hoyo que arde. Porque está feo, hermanos. Dice aquí Gálatas 4:8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. ¿Éramos qué? Siervos. ¿Y quién cree? ¿A quién le servíamos? ¿A las imágenes? ¿Le servíamos a la idolatría? ¿Le servíamos al pecado? ¿Practicábamos todas las cosas malas? ¿Cargábamos el muñeco de un lado para otro para que lloviese y no llovía? El muñeco a veces, hermano, se caía, hermano, y se quebraba. Pero como hay muchos artífices, hermano, pueden hacer otro igual y no hay problema.
Ay, vamos a caminar tantas millas para que llueva, porque no ha llovido. Y no llovía, más seca la tierra. Idolatría. Paseaban el yeso, hermanos, y la gente, hermanos, Dios mío, hermanos, qué ignorancia. Santo labrador, ¿no? Para labrar la tierra, y no pasaba nada, hermanos, sequía, hermano. Un día me dijo una persona, ya tiene mucho tiempo que no llueve aquí. Le dije, ¿por qué no llueve? Dice, pues mira, ya pasearon a fulana por aquí, por esta calle, y por allá y por acá, y dice, no ha llovido. Y le digo yo, pues no va a llover, pero si usted quiere que llueva ahorita, ¿verdad? Usted quiere que llueva en estos días, ¿por qué no le oramos al que hace descender la lluvia del cielo? Aquel que tiene todo poder, aquel que sí oye, aquel que sí tiene oídos, aquel que sí tiene, hermanos, boca, aquel que sí huele, aquel que todavía habla, es omnipresente, es omnisciente, y Él está en todas partes. Dijo, está bien, vamos a hacer una oración. Y allí en aquel terreno, hermano, donde estaba aquella milpa, hicimos una oración, hermano. Y como a los 3-4 días, hermano, ¡bum!, se viene un tormentón, hermano, tremendo. Llovió. Dije, es que si Él sí oye. Los ídolos, dice la Biblia, que no tienen ¿qué? Poder. Los ídolos no tienen ¿qué? Autoridad. Los ídolos tienen oídos y no oyen. Tienen pies, no caminan. Tienen manos, mas no palpan, dice el Salmo 115, dice, semejantes son a los que los hacen. ¿Y quién los hace? Un ignorante. Dicen que en Italia hay una fábrica grande para repartir los santos por todas las iglesias. ¿En dónde? En Italia. En Italia. No, pues es que es el negocio. ¿Sí me entiendes? Lo único que hacen es hacer dinero, hermano. Ya se quebró el yeso y ya ¿qué haces? Se quebró tu Dios, hermano, lo mataste y ya ¿qué hiciste? Muerto estaba. Porque el que los manda a hacer, hermano, es un ignorante de la verdad. Yo que me costaría, hermanos, hacerme una estatua mía y decir, este es Santo Cecilio. Vamos, hagan miles y miles y vámonos, que al cabo yo voy a ganar dinero. Y a venderlos. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. ¿Qué es lo que hay detrás de la idolatría y a dónde la llevan? Vamos a ver, Apocalipsis 9:20. Yo le estoy hablando Biblia, hermanos. Amén. Yo le estoy hablando palabra de Dios. No, esta es palabra de hombre. Estoy hablándole la realidad. Si se enoja, enójese. Tiene dos, que al cabo va a tener 2 problemas o 3 problemas. Va a tener un problema con el de arriba y va a tener un problema, ¿se me entiende?, en contentarse. Y otro problema en que va a tener es que tiene que perdonarme. 9:20. Tenían, no sé por qué lo puse aquí, pero vamos a ver, 9:20, ¿dónde está? 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus ¿qué? ¿Y qué son las obras de las manos? La idolatría, ¿da? Ni dejaron de adorar a los ¿qué? Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Oiga, ¿ve? No se arrepintieron. No nomás dice que son de palo, dice que también son de oro, de bronce, de plata. Y no se arrepintieron. Está como los que llegaron ahorita. Entraron y salieron. Por lo mismo. Usted no ve la cara, yo veo las caras de aquí para allá. ¿Me entiende? Pero aquí dice, no se arrepintieron, hermanos. ¿Sí? Y hay gente que no se va a arrepentir, hermano, aunque Dios le mande plagas y plagas y plagas.
No se van a arrepentir. Por eso los que estamos aquí y los que todavía escuchamos, los que todavía oímos, debemos de tener un corazón, hermanos, sensible a la presencia de Dios. Debemos de tener un corazón suave para Dios y dejar que Dios nos hable, que Dios nos ministre a través de su palabra. Cuán tan pesada sea, cuán tan grande sea su palabra, hermano. Y no decir como Pedro, Señor, se van. ¿Y qué le dijo el Señor? Si también te quieres ir tú, Pedro, puedes irte, ahí está la puerta. Señor, solamente tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Lo que estoy predicando en este mensaje, hermanos, es un mensaje de vida eterna, es una palabra de vida eterna que el que está en la idolatría y oye esto y se arrepiente y sale, hermanos, él pasa vida eterna. Deja de practicar todo lo malo y por lo tanto tendrá entrada al reino de los cielos. De otra manera no. De otra manera no. A Dios no le gusta, hermanos, que mencionemos otros dioses, porque nuestro Dios, hermanos, es celoso. ¿A ustedes les gustaría, hermanas, mujeres, que sus esposos tuvieran otra mujer y que fueran allá y le dieran el cheque? Contesten rápido, hermanas. Hermano William, hermano Soria, hermanos. O a usted les gustaría al revés, viceversa, que sus esposas tuvieran otro por allí, y que llegaran con ustedes. ¿Sabes qué, viejito? Vengo de darle una chuleada. Como dicen, allá Juan Camaney. Al otro. ¿Qué? Se va a poner celoso. O viceversa, se va a poner celosa. ¿Entiende? Nos va a matar y nos va a correr. Ahora, imagínense por un momento el celo de Dios sobre sus hijos. El celo de Dios sobre sus hijos. Por eso dice la Escritura que Él vendrá, hermanos, y pisará el lagar. Hermano, va a pisar, hermanos. El Señor dice que la sangre se va a charpear hasta sus vestiduras, hermanos. Cuando el Señor venga con toda esa gente que no se arrepintió de sus idolatrías, de sus hechicerías, adulterios, fornicación y todas las cosas, hermano. Porque Dios así es. Dice en Éxodo y Primera de Corintios, dice, y en cuanto a todo lo que os he dicho, estar alerta, no mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. No se oiga, fíjese bien. Ni siquiera se debe de oír en nuestros labios el nombre de otro Dios. Aquí los tenemos que mencionar, hermanos, ¿sí me entienden? Pero ni siquiera se deberían de mencionar. Astarot, Belcebú, ninguno de esos dioses, hermanos, se debería de mencionar entre nosotros. Ya se me acabó el tiempo, hermanos. Todavía hay mucho para enseñar de esto, hermanos. Es más, le voy a decir una cosa. Se la voy a decir así. Si María, quien fue la madre de Jesús, pudiese descender o ascender donde esté, vendría y le decía a la iglesia tradicional: están en un grave pecado, me han hecho diosa. Y lo reprendería a todos los católicos. Los reprendería a todos.
¿Por qué? Lucas, con esto voy a terminar. Vamos a Lucas 40, Lucas 1:46. Lucas 1:46. ¿Lo tiene? Entonces María dijo, engrandece mi alma, dice, engrandece mi alma ¿a quién? ¿Qué está diciendo ella? Que ella tiene que dar ¿qué? Honra y gloria ¿a quién? Al Señor. O sea, ella está alabando a Dios, hermanos. ¿Me entiende? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija ¿en quién? ¿Mi qué? O sea, ella misma reconocía que ella tenía que ser ¿qué? Salva, que el único que la podía salvar era ¿quién? Dios. Ahora sigue diciendo 48. ¿Por qué ha mirado la qué? ¿La altura o la bajeza? ¿La bajeza de quién? ¿Cómo se llama ella? ¿Una qué? Sierva. Y eso es lo que no entienden muchas personas, hermanos. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es que su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. E hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y puedo seguir leyendo, hermanos, esto. Y usted se da cuenta, hermanos, en lo que acabamos de leer, hermanos, que ella misma reconoció, hermanos, ¿sí? Que necesitaba un Salvador. Y el punto ahorita, hermanos, en México, ¿cómo la llaman? La salvadora del mundo. O sea, la subieron al mismo nivel de Jesús, al mismo nivel del Hijo de Dios. Y esa es una blasfemia. El Papa declaró hace poco que ella no es corredentora porque la católica la declaró como corredentora. Sí. Y la gente está enojada. ¿Entienden? Entonces, es que, ¿por qué pasan estas cosas? Por la falta de enseñanza, por la falta doctrinal de acuerdo a las Escrituras, que nunca se les enseñó. En los años anteriores, antiguos, en la iglesia tradicional se predicaba o se les enseñaba así: Nomine Patris Filii Spiritus Sancti. De espaldas se les daba, en latín. Y la gente se quedaba en latina también. ¿Me entiende? ¿Qué dijo? Se quedaban en latina. Sin saber, sin conocer nada. ¿Me entiende? Y entonces aquel que quería aprender más de la Biblia, que quería más conocimiento, adquiría una Biblia, hermanos, un librito chiquito, negro, azul o verde, del color que los hacían antes, negros, ¿verdad? Y si lo hallaban, decía que era un hereje, que era un brujo o una bruja, y que los quemaban. Y de esto, de la idolatría, hermano, puedo predicar mucho, hermano. Todo el libro de Apocalipsis que está lleno de, donde habla de la gran ramera, hermanos, de la idolatría, aquella que se viste de púrpura y de lino fino, aquella que tiene joyas y de todas las clases, hermano, y que usa el cáliz, hermanos, la copa del cáliz y muchas cosas, hermano. Ahora, el punto es, nosotros como hijos tenemos que cortar las maldiciones generacionales, hermano, de nosotros. El que tiene oídos, hermano, como dice el Espíritu Santo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a través de su palabra. Y comenzar, bueno, estas cosas que yo estoy mirando en mis hijos no son correctas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti y vengo a reprender este espíritu. Y en el nombre de Jesús se va fuera, corto las cadenas, corto la maldición generacional de mi fulano, de mi sutano, de mi mangano. Y usted menciona los nombres hasta que usted, con el derecho legal como hijo de Dios, con autoridad, ¿sí me entiende? Como embajador de Jesucristo tiene el poder y usted lo puede echar afuera. Enfermedades y todas las cosas, hermano, que vengan. Eso no puede seguir en nuestras familias. No puede seguir. Amén.
Póngase de pie. Para los que están en las redes sociales, Dios me les bendiga en esta hora. Y si quiere hacer esta oración conmigo, lo primero, para deshacerse de esas generaciones, usted tiene que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy entiendo, Señor, que tú moriste por mí en la cruz para perdonar mis pecados. Ahora yo sé y entiendo que tú estás vivo a la diestra del Padre, que estás lleno de majestad y de todo poder y que estás intercediendo por mí aun si hubiese pecado. Reconozco que soy pecador y acepto el sacrificio de la cruz, Señor. Acepto la resurrección tuya y te confieso como Señor y Salvador. Hoy abro mi corazón y te invito a que tú seas el dueño de él, Señor. Y me deshago de toda idolatría en mi vida, en mi corazón, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y gracias. Dios me les bendiga y hasta la próxima. Nos vemos. Su servidor y pastor Cecilio Muñoz de la Iglesia Jesús el Rey de Gloria aquí en Oklahoma City. Hasta luego. Nos vemos. Bendiciones. Los que estamos aquí, hermanos, un momento vamos a reprender. Háblenle a las clases.